Bienvenidos y bienvenidas a la 17ª Feria Internacional del Libro de Lima que organiza la Cámara Peruana del Libro. A continuación, en la programación del día de hoy, tenemos el homenaje póstumo a Carlos Eduardo Zavaleta. Ya se encuentran en la mesa de honor el poeta César Toro Montalvo, el escritor Salomón Vázquez Villanueva, Gonzalo Espino y el doctor Juan Chávez Fernández, rector de la Universidad Peruana Unión. Esta es una actividad que lo organiza justamente la Universidad Peruana Unión en conjunto con la Cámara Peruana del Libro. Para hacer la moderación de la mesa, dejo con ustedes y doy la palabra al señor Domingo Huerta. Por favor, pido fuertes aplausos para la mesa de honor. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar la ceremonia de presentación del libro póstumo del distinto poeta, escritor, cuentista Carlos Eduardo Zavaleta. Me voy a permitir hacer la presentación de la mesa de honor. En primer lugar, el poeta César Toro Montalvo. Pido por favor que se ponga de pie. Luego el escritor y profesor universitario Salomón Vázquez Villanueva. A continuación, el poeta y crítico literario Gonzalo Espino Relucé. Bueno, a continuación nos acompaña el señor rector de la Universidad Peruana Unión, doctor Juan Choque Fernández. También anunciamos la presencia del directivo de la Cámara Peruana del Libro, el señor Juan Ortiz, que nos va a acompañar también. Bueno, esta es una ocasión muy especial en que la Universidad Peruana Unión, a través de su dirección de publicaciones y promoción cultural, presenta el libro El gozo de las letras 3, escrito por quien ya no nos acompaña, el escritor Carlos Eduardo Zavaleta. Antes de empezar la presentación, debo señalar a ustedes que aún en vida, Carlos Eduardo Zavaleta, o simplemente C.E. Zavaleta, entregó los originales de este libro a la Universidad Peruana Unión, con la que mantuvo una estrecha relación de amistad y de vinculación académica. Póstumamente, por eso, para la universidad es un honor y un orgullo hacer la presentación de este texto que yo creo que va a ser leído y apreciado por todo el país. Vamos a empezar la ceremonia con la intervención, en primer lugar, del poeta César Toro Montalvo. Agradezco a la Universidad Peruana Unión, en su máxima autoridad, doctor Juan Choque Fernández, rector, a el equipo que acompaña a este evento de homenaje póstumo al insigne escritor Carlos Eduardo Zavaleta.
Obviamente no me voy a referir de la novelística y la narrativa de Zavaleta, que lo he hecho en otra publicación, sino en el tercer volumen del Gozo de las Letras. Existen libros que nos llevan hacia el camino de la plenitud. Pocos libros habrán de quedar en la memoria. Si esa memoria quiere ser presente y actuante, de los pocos peruanos de este género, me atrevo a quedarme, entre otros, con El Gozo de las Letras de Carlos Eduardo Zavaleta. Sus páginas iluminan íconos literarios, escritores memorables de la literatura universal, sobre todo anglosajona e inglesa, versiones de la literatura peruana y desde luego de las preferencias del autor. Si Carlos Eduardo Zavaleta se hubiera decidido en ser historiador literario, de seguro hubiera fijado su imagen dentro de los anales de la historiografía literaria peruana, porque tenía condiciones, fijeza crítica sostenible, atisbos de investigador, solvencia erudita de autores y una prosa de descifrable sabiduría. En 3 generosos tomos han aparecido El Gozo de las Letras. En 1997, editada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 2002, por la Biblioteca Nacional del Perú. Y en el 2012, por la Universidad Peruana Unión. Si tenemos en cuenta, Zavaleta logró reunir sus ensayos, investigaciones y artículos aparecidos a mediados de la década del 50, es decir, desde 1956 hasta la primera década del siglo XXI, con una permanencia de 60 años dedicados como hombre de letras, para tener una precisión del contenido crítico del primer tomo de El Gozo de las Letras, 1956-1997. Zavaleta en principio se autoconfiesa: me he dedicado mayormente a escribir cuentos y novelas y a enseñar literatura en la universidad, pero esas mismas tareas me han obligado, como una natural expansión, a valerme del ensayo y del artículo para esclarecer ideas propias o ajenas. No soy un crítico profesional, jamás he aspirado a hacerlo. Me reconozco demasiado emotivo e inquieto como para sostener minuciosos debates. Fruto de artículos y ensayos difundidos por Zavaleta en revistas literarias y diarios, los reúne en el tomo inicial de El Gozo de las Letras. Allí podremos ilustrarnos con su ensayo La narrativa peruana ante el año 2000, que traza derroteros de crítica comparativa como también historiográfica. Sumemos los ensayos, los cuentos de Clemente Palma, o del que se reafirma que Cuentos Malévolos es el primer libro de cuentos del siglo XX. En la prosa artística de Vallejo llega a analizar la prosa novelesca del autor de Escalas Melografiadas, Trilce, Fábula Salvaje, Paco Yunque y El Tunteno. Retrato de Ciro Alegría
Es un ensayo que describe muy bien al novelista, entre comillas. Quienes conocimos en vida a Ciro Alegría, debemos declarar que aún físicamente su figura impresionaba por la fuerza del cuello ancho y por la cabeza bien perfilada, de rasgos nítidos que llamaban al dibujo, por la piel sanguínea que registraba todas las emociones del diálogo y por su risa franca y juvenil. Citemos su trabajo de valioso prisma, José María Arguedas, Aprendizaje y logros del novelista, en Málaga, en 1975, dictó Zavaleta su conferencia El ensayo en el Perú, 1950-1975. Por el mes de las letras, en abril de 1996, el escritor dictó su conferencia Narradores de la generación de los 50, los hechos. Citar además los ensayos, técnicas narrativas de los años 50 o de evidencia testimonial que registra en Autobiografía Fugaz, publicada en 1995 en el prólogo de Niebla Cerrada. Citar el estudio En busca del joven Ribeiro, la obra inicial de Vargas Llosa, pero principalmente el ensayo Raúl Porras, escritor, o leer las 3 entrevistas que concedió Zavaleta a Tommy Ramírez, Roland Forgue y Mito Tumi. De otro modo destaca su ensayo Follner, publicado en la valiosa Apreciación, la novela de Hemingway en cultura peruana, o Joyce ante el siglo XXI y la difícil tarea de traducir. El tercer tomo, que constituye un evidente homenaje póstumo que la Universidad Peruana Unión le rinde a uno de los escritores más vigorosos de la literatura peruana contemporánea. Con este tomo se cierra la edición posiblemente del Gozo de las Letras, publicado en julio de 2012. A diferencia de los volúmenes anteriores, Zavaleta va a centrar sus páginas en Mario Vargas Llosa, Ciro Alegría, Raúl Porras Barrenechea, Ricardo Palma, Ribeiro, Valdelomar, Washington Delgado y un amplio estudio, influjos norteamericanos sobre algunos autores peruanos. Los estudios que preanuncian son casi escorzos de homenaje, a la que Zavaleta le imprime un estilo muy testimonial. En el anexo 1 y 2, el escritor logra entregarnos unas prosas de minificción, y en el otro, la del relato autobiográfico. Destaca el emotivo prólogo de Salomón Vázquez Villanueva, que está a mi lado, quien tuvo la fortuna de tratar muy de cerca a Carlos Eduardo Zavaleta. Lo describe en sus últimos días o etapas finales y de una amistad muy fraterna. Este tercer tomo inicia de manera laudatoria con el trabajo Vargas Llosa de nuevo en su país, que en un entusiasmado discurso recibe desde los claustros al ganador del Premio Nobel 2010 y lo dice de este modo: no creo que sea una novedad todos aquí en San Marcos estamos de fiesta. Ha vuelto una vez más al claustro el antiguo alumno, el que fuera profesor auxiliar y bachiller, y luego nuestro doctor honoris causa por excelencia, el profesor selecto e invitado por innumerables universidades, y sobre todo, desde su juventud, un singularísimo y múltiple escritor,
ahora ya reconocido y honrado con las mejores galas culturales que tiene este siglo XXI en el mundo. Está de nuevo y de veras aquí, quien provoca merecidamente nuestro júbilo. En cuanto él supo oficialmente que había ganado el premio Nobel, confesó: yo soy el Perú. Qué doble orgullo para San Marcos, pues él había declarado mucho antes que solo comprendió y conoció a todo el Perú cuando entró a estudiar en San Marcos.